Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder predicar su palabra. En este momento queremos hacer un estudio profundo sobre un tema que necesitamos comprender, así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu misericordia, por tu gran amor, porque nos permites poder predicar tu palabra con libertad. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido enviar a tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendícelo, Señor, en este estudio, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar santificados por tu verdad y que podamos explicar y enseñar tu palabra correctamente. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellas puedan ser también santificadas por tu verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero explicarles, basándonos en un texto bíblico, la importancia de respetar los contextos bíblicos. Esto lo hemos venido diciendo muchas veces. Si ustedes quieren hacer una buena exégesis, una buena interpretación de un texto bíblico, siempre respete los contextos de cada cita bíblica. Y esto lo hemos dicho siempre, hay dos clases de contextos: el contexto menor y el contexto mayor. El contexto menor es lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a ese punto que estamos estudiando. Eso hago yo para no cometer error de interpretación. Las falsas doctrinas que circulan en el mundo católico y protestante surgen de una mala interpretación de los textos, sacándolos de contexto para defender alguna doctrina preferida, ya sea el purgatorio, la asunción de María, el bautismo de bebé o el primado de Pedro, etcétera, etcétera. Hermanos, es interesante, hermanos, que Satanás es astuto. Recordemos de que no basta con solamente que me citen un texto bíblico. Usted tiene que estar seguro que ese texto bíblico significa eso que le están dando a demostrar al citarle ese texto. Recordemos de que Satanás cita las escrituras y las tergiversa para enseñar el error. Satanás es un experto en torcer la Biblia, manipularla y sacarla de contexto, y lo hace a través de sus falsos maestros, ya sean sacerdotes falsos o falsos maestros o falsos pastores. Es interesante, hermanos, lo siguiente, para que vean lo importante que es el contexto bíblico. Y esto lo puede aplicar para toda clase de literatura. Por ejemplo, si usted lee una obra literaria de las que nos enseñan en la escuela para que la leamos, usted tiene que empezar a leer desde el principio de la obra y terminar hasta el final para que la entienda. Porque si empieza a leerla de en medio de la obra literaria, no va a entender el contexto en el cual se está diciendo eso. Para todo es así. Inclusive cuando se hace una investigación criminológica de un caso de crimen, ¿qué es lo que hacen los detectives? ¿Qué es lo que hacen los investigadores privados? Empiezan a recopilar información. Eso es un contexto, lo que gira alrededor de un acontecimiento. Empiezan a rebuscar toda la información que gira alrededor de ese evento para que puedan hacer una recopilación y poder llegar a lo que quieren llegar. Esto es importante, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia. Vamos a ver, hermanos, un versículo bíblico de que la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos manipulan y tuercen ese versículo para sostener de que Dios ha puesto a sacerdotes para liderar en la iglesia, que son ellos, y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Tenemos que pasar por un sacerdote para que Él nos perdone nuestros pecados, porque los sacerdotes son puestos por Dios. Y vamos a ver el versículo que ellos tuercen y manipulan. Hebreos 7, versículo 11 al 12. Este es el versículo preferido que usan los católicos
especialmente los sacerdotes católicos, para defenderse de que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo. Noten cómo dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Una pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ellos dicen de que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, dicen los sacerdotes católicos, los curas católicos. Ellos son sacerdotes del Dios Altísimo porque descienden de la orden de Melquisedec. Y noten la frase que ellos manipulan y tuercen. Y vamos a ver qué significa esa frase, haciendo un estudio serio del texto de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir esa frase? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambiado también la ley. Ellos dicen que la expresión porque cambiado el sacerdocio significa que Cristo instituyó un nuevo sacerdocio de la orden de Melquisedec, y que son ellos. Esto se lo he oído a sacerdotes católicos expertos en manipular la Biblia, especialmente a este sacerdote que propaga errores doctrinales manipulando la Biblia y torciéndola. Me refiero a Luis Toro. Terrible. Expertos en torcer la Biblia y manipularla. Un católico no capta el engaño porque ellos no estudian, y lo digo con respeto. En el catolicismo romano hay una gran ignorancia de las escrituras. Y si los que llegan a estudiar la Biblia lo que hacen es aprenderse versículos de memoria para defenderse, sin saber lo que significan. Y me atrevo a decir de que después de la Iglesia Católica, quienes tienen una doctrina más torcida son los testigos de Jehová. Pero por lo menos los testigos de Jehová estudian la Biblia, aunque torcida su doctrina, la estudian. Mientras que el católico romano está más perdido en su doctrina, pero ni tan siquiera se presta a estudiar la Biblia. Cree todo lo que dicen los sacerdotes, no estudian. Ahora, es interesante que el catolicismo romano usa la expresión porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya sido también cambiada la ley. O sea que ellos dicen que Cristo cambió el sacerdocio levita al sacerdocio católico romano. Ellos son nuevos sacerdotes, dicen ellos. Ellos dicen que provienen de la orden de Melquisedec. Es interesante lo que viene a continuación, hermanos. ¿De qué cambio de sacerdocio se habla aquí? ¿De cuál ley se habla aquí? Y saben algo muy interesante, hermanos. Esta frase o esta cita que estamos leyendo, Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12, es usada por católicos para defender su sacerdocio romano, mientras que los protestantes usan esta cita para sostener de que Cristo hizo un cambio en los 10 mandamientos, porque aparente dice, necesario es que haya también cambio de ley. Ellos dicen, Cristo cambió la ley, Cristo cambió el sacerdocio y Cristo cambió también la ley. Cita preferida de católicos y protestantes para establecer falsas doctrinas. Pero recordemos de que los adventistas del séptimo día no somos lectores superficiales. Nos gusta estudiar la Biblia haciendo un estudio serio del texto. Vamos a ver qué significa el texto en su contexto y de qué cambio de sacerdocio está hablando aquí y de cuál ley que fue cambiada. Vamos a ver lo siguiente. Iniciemos por la ley cambiada, porque el texto dice, necesario es que haya también cambio de ley. Para el protestante y el católico, Cristo vino a cambiar los 10 mandamientos. Ellos dicen que cambió el sábado al domingo. Otros dicen de que lo vino a alterar. Ahora, ¿de qué ley fue cambiada? ¿O a qué se refiere la ley fue cambiada? Al leer el contexto, y lo vamos a demostrar, de la ley que se habla aquí, en todo el capítulo 7 del libro de Hebreos, de la ley que se habla aquí es del sacerdocio levita, la ley
que tenía que ver con el sacerdocio levita y su administración en el santuario. La ley decía que el sacerdocio debía de descender de los levitas, especialmente de la familia de Aarón, hermano de Moisés. Y es interesante que los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. La línea tenía que venir exclusivamente de la familia de Aarón. Noten este detalle. Eso decía la ley. Que la ley decía que era de la familia de Aarón. ¿Dónde dice eso? Números capítulo 18. Hay un capítulo entero donde se habla de que solamente de la descendencia de Aarón tenía que salir el sacerdocio para ministrar en el santuario. Ahora, es interesante, hermano, lo siguiente. ¿Por qué esta ley era imperfecta y tenía que haberse cambiado? Porque dice el texto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría de aún que se levantare otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? Noten que en esta ley había cierta imperfección. ¿En qué sentido? ¿Y por qué era necesario que Cristo estableciera un nuevo sacerdocio y un cambio de ley? ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido la ley era imperfecta? Hay que leer el contexto. El contexto lo encontramos en el mismo capítulo. La imperfección no estaba en sí en la ley, sino en el hombre, en el sacerdocio levita humano. ¿Por qué razón? Porque estos sacerdotes levitas tenían que morir, o sea, no eran inmortales, y tenían que ser sustituidos por otros. Y lo peor del caso era que eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. O sea, que este era un sacerdocio débil e imperfecto. Eran sustituidos y eran pecadores, porque también ellos eran débiles y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Dónde dice eso? El contexto lo dice. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Noten que allí se dice específicamente por qué tenía que cambiarse el sacerdocio. Noten también el versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo. Pero estoy usando esta cita para demostrar de que el sacerdocio levita era imperfecto, era débil. Eran pecadores, ofrecían sacrificios por sus propios pecados y por el pueblo, y morían, eran sustituidos. Ahora, noten cómo dice lo siguiente. Ya vimos por qué razón era necesario que se cambiara el sacerdocio. Sacerdocio levita débil e imperfecto. Esa era la ley. La ley decía, solamente los levitas tenían que ministrar en el santuario que descendieran de la familia de Aarón. No se pierdan ese detalle. O sea que no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino que el tema del escritor de Hebreo es presentar el contraste entre el sacerdocio levita y cómo Cristo, un mejor sacerdocio, sustituye al sacerdocio levita. O sea, en ese sentido fue cambiado. Vamos a leer lo siguiente. El cambio del sacerdocio. O sea que el capítulo 7 es incorrecto y sería deshonestidad usarlo para justificar o enseñar un sacerdocio católico romano. El capítulo 7 de Hebreos no está hablando de eso, no está hablando de sacerdotes católicos, sino que está haciendo un contraste entre el sacerdocio levita y el sacerdocio inmutable de Cristo. Ya lo vamos a ver. ¿De qué cambio se habla entonces? Vamos a leer la misma cita y después vamos a leer el contexto. Y vamos a ver de que el contexto que habla del cambio de sacerdocio está hablando de los levitas
al sacerdocio de Cristo, no sacerdotes católicos. Pero vienen los católicos y usan esta cita para defenderse, porque a ellos les han enseñado que porque aparece la palabra sacerdote en la Biblia, se refiere a sacerdotes católicos. Y como los católicos no estudian, son engañados por estos mercenarios del Evangelio. Leamos de nuevo la cita, Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? No está hablando de otros sacerdotes. Sepan leer el español, hermanos. Si usted es católico y está escuchando esta presentación, váyase a la Biblia y aprenda a leer la Biblia correctamente. No crea todo lo que dice Luis Toro. No le crea lo que dicen estos mercenarios del Evangelio, que usan la Biblia para engañar a la gente y lucrarse. Tengamos cuidado. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Ya vamos a ver de que está hablando de Cristo el contexto, no del sacerdote católico. Según el orden de Melquisedec, noten que se iba a levantar otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Por qué razón? Porque ese sacerdocio era débil, imperfecto, ya lo vimos por qué. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Se cambia el sacerdocio. Pero ¿a qué se refiere el escritor de Hebreo? Digamos que es Pablo que está escribiendo aquí. ¿A qué se refiere Pablo con decir cambio de sacerdocio? ¿Será que está hablando de sacerdotes católicos romanos o está hablando de otro sacerdote? Vamos a ver el contexto. Recuerden esto, hermanos. Un texto sin su contexto es un pretexto. No podemos hacer doctrina de un versículo. Eso es peligroso. Los falsos maestros, los mercenarios del Evangelio, usan esta táctica para engañar. Usan citas fuera de contexto para establecer el error. Pero cuando nos vamos al contexto, el contexto está hablando de otro. Cuando vemos la hilación de la conversación del versículo y del capítulo, el contexto está hablando de que el cambio iba a ser para el sacerdocio inmutable de Cristo, no para sacerdotes católicos. ¿A dónde está el contexto? Sencillo, leamos el versículo 14 hasta el 16. Ahí está hablando de Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Noten que después de hablar del cambio de sacerdocio, ahora Pablo habla de Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. En efecto, Cristo, según el linaje, según la carne, vino de la tribu de Judá. Porque ¿en qué sentido Cristo vino de la tribu de Judá o por qué vino de la tribu de Judá? Según la carne. Sencillo. A Cristo en Apocalipsis 5 se le llama león de la tribu de Judá, porque los reyes venían de la tribu de Judá. Y en Apocalipsis Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que Cristo vino de la tribu de Judá. Pero es interesante que note cómo dice el siguiente párrafo, de la cual no habló Moisés nada tocante al sacerdocio. En efecto, porque los sacerdotes no venían de la tribu de Judá, sino de ¿cuál tribu? De la tribu de Leví. Y esto que aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible. ¿De qué sacerdote se está hablando aquí? Se está hablando de Cristo, el que tiene una vida indestructible, que no muere como los sacerdotes levitas y que no ofrece sacrificios por sí mismos como lo hacían los levitas. O sea que del cambio que se habla aquí es de sacerdocio levita al sacerdocio inmutable de Cristo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? El contexto lo dice. Noten cómo dice el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 7 de Hebreos. Pues se da testimonio de él,
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A qué cambio se refiere ahora al leer el contexto? Se refiere al sacerdocio inmutable de Cristo. Y sigue repitiendo el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, no como aquel defectuoso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran débiles, morían y eran pecadores. Mientras que ahora Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque se levanta según el orden de Melquisedec un sacerdote superior, un sacerdote sublime, que vive y reina para siempre. Esto lo repite también el versículo 24. Mas o sea que está hablando de Cristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es Cristo, un sacerdocio inmutable, mejor que levita. Por eso es que fue cambiado. Y también la ley. ¿En qué sentido la ley fue cambiada? Porque la ley ahora ya no instituye sacerdotes humanos levitas, porque ahora Cristo es nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote al mismo tiempo. Cristo desempeña las dos funciones, el sacerdote y sumo sacerdote. Y noten cómo dice el versículo 24 de Hebreos 7. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que es para siempre y no puede ser cambiado o movido de su lugar. Es inmutable, sin sombra de variación. Ahora, entendemos, hermanos, qué quiere decir ahora Pablo cuando dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Se refiere al sacerdocio de Cristo, no a sacerdotes romanos católicos. Amigo católico que estás escuchando esta presentación, no te dejes engañar. Ni tan siquiera se insinúa en todo el capítulo, ni tan siquiera en todo el libro de Hebreos, ni tan siquiera se insinúa sacerdocios católicos romanos. El libro de Hebreos, como lo dice su nombre, fue escrito para los hebreos que conocían el tabernáculo, el santuario. Inclusive, si un hebreo escuchara a un sacerdote católico decir este disparate, que el cambio de sacerdocio fue a sacerdotes católicos romanos, un judío se muriera de risa al ver este gran disparate, al ver que un católico esté usando esta cita para defender sus herejías y sus falsas enseñanzas. Terrible, hermanos, terrible. El libro de Hebreos fue escrito para los hebreos, como lo dice, para alentarles su fe, porque los hebreos tenían puesta su vista en el santuario terrenal. Pero el libro, la carta de Hebreos fue escrita para alentarles que Cristo ministra en un santuario más sublime, que es el celestial, y que ministra en el cielo como nuestro sumo sacerdote. La carta de Hebreos fue dada a los hebreos para animarles su fe, para que ya no pusieran su vista en el santuario terrenal, sino que pusieran su vista en el celestial, donde está nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, ministrando en el santuario celestial. Ese es el objetivo de la carta a los hebreos. Pero el católico romano manipula estas citas para sostener un sacerdocio católico romano, pagano e idólatra. El cambio de sacerdocio fue al sacerdocio inmutable de Cristo. Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec más sublime, más excelso e inmutable, el sacerdocio de Cristo. Y noten que hay más contexto. Los versículos 25 y 28 lo dejan más en claro, de Hebreos capítulo 7. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Noten que está haciendo un contraste con los levitas, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque éste lo hizo una sola vez para siempre, hablando de Cristo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿De cuál ley está hablando aquí? De la ley de los levitas, del sacerdocio levita. Pero vienen los protestantes y dicen que está hablando de los 10 mandamientos. La ignorancia es abismal, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. ¿Notaron el contraste? Levitas imperfectos, levitas débiles, levitas pecadores, y ahora Cristo con un sacerdocio más sublime que ministra en el santuario celestial, un sacerdocio inmutable y eterno, y que Cristo ofreció una sola vez su sangre, no por sí mismo, para salvarse a sí mismo, sino para salvar a los que se acercan a Él, para interceder para siempre por ellos. Ministerios del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo desmantelar una doctrina católica? Muchos hermanos no pueden refutarle a los católicos porque aceptamos y admitimos que en la iglesia hay muchos hermanos que no estudian. Cuando viene un católico y le cita la Biblia y le manipula el texto bíblico, hay hermanos que se quedan callados, no poderle responder. Hermanos, ¿cómo desmantelar esta herejía católica romana? De que la Biblia no apoya en ningún lugar sacerdocios católicos romanos. ¿Cómo desmantelarla? Sencillo. En todo el Nuevo Testamento no encontramos ni ministerios de sacerdotes, ni tampoco dones del Espíritu Santo que tengan que ver con sacerdocio católico. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Los sacerdotes, como levitas, hombres humanos y débiles, caducaron. Pero al mismo tiempo ese sacerdocio fue cambiado por el sublime que es de Cristo. Cristo es el único sacerdocio o sacerdote según el orden de Melquisedec. No existen hombres terrenales como sacerdotes hoy en día. No encontramos ministerios ni dones que tengan que ver con sacerdotes. Les voy a leer algunos versículos bíblicos para que ustedes puedan usarlos para desmantelar esta enseñanza de sacerdotes católicos. Noten cómo dice Efesios 4, versículo 11 al 14. Y él mismo constituyó unos apóstoles, estos son ministerios del Espíritu Santo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿qué pasó con los sacerdotes? ¿Por qué no se mencionan aquí? Porque no existen sacerdotes terrenales como ministerios en la iglesia. Esta es solamente una falacia del sistema católico romano. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Quiénes son la cabeza terrenal de la iglesia? Son pastores, maestros y evangelistas, porque la cabeza espiritual de la iglesia es Cristo. Pero los líderes de la iglesia, ¿quiénes son? Pastores, maestros, evangelistas. En otras partes de la Biblia les llama ancianos y diáconos. Y noten cuál es el objetivo de estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que está hablando de la iglesia. El cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, como lo hacen estos líderes de la Iglesia Católica, estos sacerdotes que manipulan la Biblia para enseñar el error. Dios ha dado los dones en la iglesia, Dios ha dado los ministerios de la iglesia, los pastores, los maestros, para que nutran a la iglesia, para que la cuiden, para no dejarse engañar por los falsos maestros que meten el error engañando con astucia y artimañas del error. Inclusive
El apóstol Pablo habla mucho de los dones espirituales y ninguno de los dones tampoco menciona el sacerdocio como líderes. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 10. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a hablar ahora de los dones del Espíritu. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro el de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros y lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero ¿por qué no se mencionan sacerdotes? Porque no existen sacerdotes terrenales. El único sacerdote que ministra en el santuario celestial es Cristo. Por eso es que fue el cambio de levitas a Cristo, el único sacerdote según el orden de Melquisedec. No encontramos ni ministerios ni dones. Usted puede buscar por todas partes en el Nuevo Testamento y no se encuentran ministerios de sacerdotes, ni tampoco dones que tengan que ver con sacerdotes. Y noten cómo dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro era un anciano de iglesia. Noten cómo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Noten que la Iglesia Católica enseña de que Pedro fue el primer papa y que tenía el primado. Pero cuando leemos las cartas de Pedro, que fueron 2, no encontramos ni directa o indirectamente que el apóstol insinúe que tenga algún primado o que sea papa de Roma. Al contrario, noten cómo se hace llamar él. Ruego por los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea que el apóstol Pedro no era papa, sino que era un anciano de iglesia, era un líder de las iglesias. En los tiempos apostólicos las iglesias no se reunían en catedrales, sino que en las casas. Y los que apacentaban la iglesia eran los ancianos, los que cuidaban las iglesias eran los ancianos, no papas ni sacerdotes, ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es la iglesia. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Captaron, hermanos? Los líderes de la iglesia son los ancianos, los pastores y evangelistas. Tengamos cuidado, hermanos, con estas falsas enseñanzas. Dios les bendiga.